Amados hermanos, muy pero muy buenos días. Damos gracias al Señor por un privilegio que nos da de atender a su palabra un día más. Gracias por ver este video y quiero compartir un pasaje que ha sido tan mal interpretado en muchas oportunidades. Está en Mateo capítulo 18, versículo 18. Mateo 18, 18 dice: De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Muchos confunden el atar y el desatar y lo ligan al poder de la palabra. Muchos dicen ato esas palabras, muchos dicen desato esas palabras, ato bendición, desato bendición, y mantienen en un tire y afloje de estas dos expresiones. ¿Qué es lo que quiere decir? Con una lectura del capítulo podemos llegar a unas buenas conclusiones. Estuvimos viendo en Mateo 18 en el video pasado que Dios está contestando una inquietud que sus discípulos pusieron, y es: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Eso está en el versículo 1 del capítulo 18. Jesús pone a un niño, le dice tiene que hacerse como un niño para entrar en el reino de los cielos. Los pone como ejemplo. Posterior a ello notamos que habla de los tropiezos Jesús, entendiendo que van a venir tropiezos que van a causar que alguna oveja se desvíe del camino, se extravíe, porque hay un pecado contra esta oveja. Y es la parábola que tenemos ahí de la oveja perdida en el versículo 10 en adelante. Ahora, si tenemos en cuenta todo este hilo de mensaje, vamos a llegar a una buena conclusión de lo que significa atar y desatar. Porque aquí no está hablando del poder de lo que nosotros proclamamos, de lo que nosotros decimos, sino más bien lo que es la voluntad de Dios cuando nosotros nos enfrentamos a un pecado, a una situación sin solucionar, a una ofensa que han cometido contra mí. Notamos el versículo 15 en adelante diciendo, capítulo 18 de Mateo, versículo 15: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma un contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y ahí es donde venimos al versículo clave: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Notemos que lo que Jesús está diciendo es: mira, hay un pecado, alguien ha pecado contra ti. ¿Qué es lo que debemos hacer? Ir a la persona, buscar a esa persona. ¿Y qué es el propósito de todo esto? Este pasaje se conoce como la disciplina en la iglesia. Y el propósito de esto es la restauración. El propósito de todo es volver a la comunión. El propósito de todo esto no es división, sino el propósito es que como hijos de Dios solucionemos nuestros asuntos unos con otros de una manera bíblica. Todo esto descansando sobre el poder de la oración, todo esto descansando sobre la autoridad de la palabra, y todo esto descansando sobre la comunión íntima con el Espíritu Santo. De manera que yo debo, que cuando alguien pega contra mí, debo ir al hermano, buscar al hermano, para que me escuche, para que podamos solucionar ese asunto de ese pecado, y no pueda ser yo esa oveja que me extravíe, o pueda yo ser el causante de que un hermano se extravíe. De manera que lo que Dios quiere es unidad, que lo que Dios quiere es perdón, y eso es lo que nos está diciendo todo. Nos está diciendo este pasaje en esencia acerca del perdón. Pero dentro de todo eso hay un proceso, y ese proceso es uno a uno, después con dos testigos, pero en cada uno de los pasos hay que buscar la reconciliación. Pero de pronto hay una persona que es totalmente obstinada, no reconoce su pecado, no muestra arrepentimiento, y pues por lo tanto no hay perdón. Entonces, después de decirlo a la iglesia, no como una proclamación, ni una murmuración, ni un chisme, sino se va enfáticamente hacia el liderazgo de la congregación, y ya el liderazgo ha hablado con esa persona, y
tristemente esa persona obstinada pues no ha tomado cartas en el asunto, en arrepentimiento, ni se le ha visto un cambio de conducta, ni pues obviamente no ha pedido perdón, de manera que ese último paso es tenerle por gentil o publicano. Y nota que ahí es donde entra el versículo 18 diciendo, a todo lo que atéis, dando como una autoridad de atar, en la palabra ligar, de amarrar y desatar, pues de todo lo contrario. Cuando una persona ha pecado, en una manera está así ligada y atada, porque no ha habido perdón, no ha habido reconciliación. De manera que también este paso que el liderazgo y la iglesia toman de disciplina, lo que dice este versículo 18 es que hay un reconocimiento de parte de Dios, porque ha guiado al liderazgo de la iglesia en esa determinación de la disciplina, en ese último paso, que es tenerlo por gentil y publicano. Así que comportarse como un incrédulo, una persona que necesita el Evangelio. No diciendo, ese ya es un caso perdido, porque Jesús con los publicanos y con los gentiles no es un caso perdido, sino son personas que deben y necesitan del Señor también. Entonces no es como, lo tenemos en el último paso, ya no hay absolutamente nada que hacer. No, el Señor lo puede traer, lo convence de su pecado, porque esa también es la labor que hace el Espíritu Santo. De manera que lo que tenemos aquí es que en ese último paso, y como entendemos que en el liderazgo de la iglesia Dios está también trabajando, Dios los está usando, todo lo que ellos hagan, todo lo que ellos determinen en oración, guiados por la autoridad de la palabra, guiados por el Espíritu Santo, es algo que también Dios avala y Dios autentica. Pero también cuando haya perdón y cuando haya esa restauración, lo que Dios está diciendo también es desatado. También Dios avala esa restauración de ese hermano, esa restauración que se llevó a cabo en esta situación, llevándolo paso a paso y con la autoridad de la palabra. Notemos lo que también dice el versículo 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Notemos ahí el establecimiento de que todo esto de la disciplina es en base también a la oración. En el nombre de Jesús están reunidos los hermanos. En el nombre de Jesús está constando toda palabra. En el nombre de Jesús es que tenemos el propósito de la restauración. En el nombre de Jesús es que se quiere el perdón. En el nombre de Jesús es que se quiere volver a la comunión. En el nombre de Jesús es que se aún ese último paso de tenerle por gentil y publicano, queriendo que el hermano se arrepiente y se vuelva al Señor. Entonces, lo que Dios nos dice en todo esto es muy interesante, pero el atar y desatar no tiene absolutamente nada que ver con lo que nosotros decimos o con desatar y atar bendiciones. Ahora notemos que este capítulo 18 hay un tema que llama la atención, que es bastante central, y es el perdón, es la reconciliación. Notamos lo que dice Pedro en el versículo 21. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo 7, sino aún hasta 70 veces 7. Notaron que Pedro no preguntó, y bueno, Señor, entonces ese poder de atar y desatar, ¿en qué consiste? ¿O debo desatar bendiciones? ¿O debo atar palabras que me dicen malas contra mí? No. Él entendió las palabras de Jesús y lo único que se acercó es cuántas veces debo perdonar. De manera que este pasaje, con una lectura dentro de su contexto, nos va a dar mucha luz también. Para aplicar también a nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando alguien peca contra nosotros? Murmuramos, nos quejamos, vamos y lo decimos con otras personas, o
tenemos la madurez y entendiendo la autoridad de la palabra, lo que debemos hacer es orar al Señor y ser guiados por Él. Entender que si puedo pasar esa falta, puedo perdonar a mi hermano, porque todo esto lo que ya hay en el corazón es que ya ha habido un perdón y busco a mi hermano para animarle, para ayudarle a crecer en su vida, pero también buscando una reconciliación. De manera, amados hermanos, que en todo esto debemos tener la madurez para ser bíblicos también e ir a nuestros hermanos. A veces fallamos en esto y lo que entramos es en murmuraciones, en otras cosas, o lo pasamos de una vez al liderazgo de la iglesia cuando no hemos hecho los primeros pasos. De manera que el ánimo es en la iglesia, en contexto de iglesia, como hermanos debemos estar buscando la reconciliación, buscando la solución de nuestros conflictos, guiados por el Santo Espíritu sobre la oración y sobre la palabra. Que el Señor nos guíe también para no estar acudiendo todo tiempo a acusar a nuestros hermanos, mira es que tú hiciste, sino también que podamos perdonar y como dice el apóstol Pablo, pasar por alto la ofensa. Dependemos del Espíritu Santo, debemos mostrar gracia para con todos, perdonarnos unos a otros, soportarnos con paciencia, entendiendo que Cristo está trabajando en nuestras vidas, está trabajando en mi vida, está trabajando en ti como hijo de Dios y el Señor comenzó una buena obra y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amados, gracias por atender este video. Si quieren o tienen algún pasaje también que es mal interpretado, pues póngalo aquí en la cajita de comentarios. Gracias por su atención. Que el Señor les bendiga. Un abrazo y chao, chao.